continuando esta serie. Vimos la semana pasada cómo el libro de los Salmos comienza con una preeminencia a la palabra del Señor, la importancia de la palabra, de vivir en la palabra, de caminar en la palabra, de meditar en la palabra. Y hoy estaremos viendo la grandeza del Rey Mesías de Dios a través del Salmo 2. Y si es tan amable, les pido por favor que abra su Biblia y que leamos todos juntos de pie el Salmo 2. Y al tenerlo me dice un fuerte amén, por favor. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, ser prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflamará de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Padre, te damos gracias una vez más. Gracias por tu palabra suficiente, inerrante, para hacer en nosotros, Señor, más de lo que cualquier predicador pueda hacer al enseñarla o leerla. Porque tu Espíritu está, Señor, en medio de nosotros. Y tu Espíritu, Señor, es quien utiliza tu palabra suficiente para aplicarla a nuestros corazones. Y un domingo más nos das el privilegio de poder abrirla y escuchar tu voz a través de la predicación de tu palabra. Habla a nuestros corazones, ministra nuestras vidas. En el nombre de... Amén. Amén. Voy a utilizar este micrófono. Quiero que meditemos cómo continuamente ha habido un continuo conflicto entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Continuamente el creyente ha sido perseguido a través de los tiempos. El pueblo de Dios ha sufrido persecución desde la caída en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. Ha habido una continua enemistad entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Génesis capítulo 3, 15, la promesa que Dios le da de un redentor va incluida de una persecución. Pondré enemistad entre la simiente de tu mujer y entre la simiente de Satanás. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, en el calcañar. La victoria estaba asegurada, pero esa victoria venía acompañada de una continua persecución en el talón. Satanás iba a continuar haciendo su administración de atacar a los hijos de Dios. Y eso lo vemos inmediatamente cuando tiene el primer hijo Adán y Eva, Caín y luego Abel. Uno dice la palabra que era del maligno
y el otro era parte del hijo de la promesa. Y entre estos dos dice que Caín mató a Abel. Y ahí vemos ya el inicio de esa continua persecución que iba a haber de la simiente de Dios y la simiente de Satanás. Luego, más adelante podemos ver que Dios levanta a un rey llamado el rey Saúl, y ese rey fue atacado por los moabitas, todos los hitas, amonitas, edomitas, amalecitas y filisteos y otras naciones comenzaron a atacar también al pueblo de Israel. Y Dios levanta al rey David, donde defiende a su pueblo de esos ataques continuos que vendrían sobre la promesa dada en Génesis capítulo 3 versículo 15, donde Dios levantaría a uno que aplastaría la cabeza a Satanás. Este es el contexto del salmo donde nosotros estamos. Las naciones están en contra del Dios al cual escogió en aquel momento a Israel para revelar su gloria, y contra su ungido, en este caso en particular es David, el rey que Dios había levantado para gobernar sobre la nación de Israel en representación de él. Con el tiempo el pueblo se desanima, el pueblo cae en decadencia, ya que no puede encontrar paz, no pueden ver que esa promesa se pueda llevar a cabo, se desanimaron, pero Dios le da un rey conforme a su corazón. Como dice la palabra, él escoge a David y lo pone como rey. Y en ese momento donde es ungido como rey, ese es el contexto donde estamos, lo invisten como rey, Dios le está dando una promesa de ánimo al pueblo, de que él va a cuidar de ellos y de que los enemigos no van a triunfar ni tendrán la victoria final sobre el pueblo de Dios. Así que este Salmo 2 nos va a animar a aquellos que puedan estar en esta mañana desanimados por algún ataque que estemos sufriendo como cristianos, alguna persecución que estemos llevando como pueblo de Dios, a seguir fieles al Señor, porque sus palabras son fieles y verdaderas, y lo que Él prometió, Él lo cumple. En el Salmo 2 podemos ver 4 estrofas que hablan acerca de esa victoria del rey. Y lo podemos ver precisamente, versículo 1, cómo los reyes de la tierra se rebelan contra el Señor y su ungido. Aquí hay una conspiración para atacar al pueblo de Dios y a su ungido, que es el rey, precisamente el rey David. Versículo 1, porque se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas. El salmista está diciendo: ¿por qué triunfan los gentiles? ¿Por qué se levantan los reyes de la tierra y aborrecen lo que Dios está haciendo? Y no solamente es contra el ungido de Dios, no es solamente contra el rey, es contra el Dios de ese pueblo. Hay una batalla, hay una conspiración, hay un aborrecimiento desde las entrañas contra Dios. Y hermanos, usted no le tome esto por sorpresa pensando que ¿y por qué las naciones querían atacar a Israel? ¿Por qué aborrecían a Dios? ¿Por qué no querían a Dios ni a su ungido? Bueno, es la misma razón. El hombre es aborrecedor de Dios. Por naturaleza el hombre es aborrecedor de Dios. No hay término medio. O tú aborreces a Dios o tú amas a Dios. Si tú estás en Cristo, has entendido tu necesidad de gracia, pero si tú no estás en Cristo, tú aborreces a Dios. Y tú no quieres a Cristo en tu vida porque tú aborreces a Dios. El impío aborrece a Dios. Tú y yo éramos aborrecedores de Dios. Pues las naciones aborrecen a todo lo que tiene que ver con Dios y su Cristo, porque se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y su ungido. Se preparan para la batalla. Atacan, conspiran los reinos de la tierra contra el pueblo de Dios. Eso nunca ha acabado
Eso ha comenzado en Génesis 3:15 y será hasta que Cristo regrese por su iglesia. Y cuando habla de su ungido, en el contexto inmediato, está hablando del rey David. El ungido de Dios, que Dios lo pone a gobernar, es el rey David. El Antiguo Testamento, los gobernantes venían, eran investidos, eran ungidos en el nombre de Dios. El Espíritu Santo vendría sobre ellos. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre los profetas, los sacerdotes y los reyes. Este es un momento de investidura. La unción simbolizaba la consagración para el servicio divino. Dios lo estaba consagrando y lo estaba encomendando para hacer la voluntad del Señor. Eso es lo que está ocurriendo. Y por eso, quieren atacar. Generalmente las naciones hacían golpe de estado cuando se coronaba un rey. Era el momento más vulnerable para ellos poder atacar y dar ese golpe de estado. Ahora los reyes de la tierra tienen la ventaja y dice: somos más grandes en números, somos más grandes en poder, podemos ir y dar un golpe de estado. Versículo 3 dice: rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas, sus ligaduras. Se refiere literalmente a correas de cuero que los mantenían en su yugo, como lo utilizaban en los bueyes. Y ellos que estaban diciendo: este rey tiene a ese pueblo esclavo. Mientras los esclavos ciegos era precisamente el ejército enemigo. Vamos a liberarlo porque están en esclavitud. Necesitan a un libertador que sea cualquiera de nosotros, pero Dios no. Y los reyes de la tierra entonces deseaban tomar el lugar que le corresponde a Dios y a su ungido. Ahora, ¿cómo responderá Dios ante esta maravillosa iniciativa en la mente malévola de la conspiración de las naciones contra su rey y contra Dios? Mire lo que dice el versículo 4. Hermanos, es como si yo le dijera a usted que los indios taínos, que todavía queda una especie de indios taínos por allá en el pueblo del Jurutungo Viejo de Utuado, y que esos indios taínos quieren atacar a la Casa Blanca. Y alguien va donde el presidente y le dice: hay una tribu de indígenas con flechas y piedras que quieren invadir a los Estados Unidos. ¿Qué haría el presidente? Reírse. ¿En serio? ¿Y cree que con eso podrá acabar con el poderío más grande de la nación, de las naciones en este momento en cuanto a armamentos? Llámese Estados Unidos, llámese China. Es una burla, es algo que dice la Escritura que Dios se ríe. Y es una risa de, obviamente, cómo los hombres débiles, polvo de la tierra, piensan que pueden contra el Dios del universo, creador de todas las cosas. El Señor está sentado en los cielos, se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Es suficiente para que Dios los consuma con el simple hecho de hablar su palabra. Isaías 40 pone las cosas en la justa perspectiva. Isaías dice: las naciones son como una gota o un cubo, son estimadas como polvo en balanza. Las naciones ante mí son como nada, menos que nada, insignificantes, cuyos habitantes son como langostas. Y no está hablando de la langosta que usted se come, eran insectos. Las naciones es como un insecto. Hay algunos insectos que te pueden escapar por un ratito, pero al rato tú le haces ¡pa! Lo mataste.
Dios es quien gobierna. Él es quien reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificante a los jueces de la tierra. A quien debemos temer no es aquellos que pueden amenazar por medio de nuevas leyes contra nuestros hijos en la sexualización. Quien debemos temer no es aquellos que piensan que tienen el control del mundo y que si hay una agenda de 2030 y que esa agenda se va a llevar porque están involucrados con esa agenda las naciones de la tierra y todos están conspirando para hacer esta nación una controlada por los imperios del mundo. Hermano, tranquilo, quien gobierna y quien tiene la agenda del mundo se llama Dios, no los hombres. Pueden implementar currículos en contra de nuestros valores, pueden implementar una agenda, pero quien gobierna es Dios. Su reino siempre prevalecerá y su iglesia siempre prevalecerá. Y un día, dice la Escritura, tendrán que recibir el terror de la ira de Dios. Dios, como perfecto guerrero divino, vendrá a favor de su pueblo. Versículo 6. Y en lugar de un grito de guerra, el Señor declarará: yo mismo me he consagrado a mi rey sobre Sión y mi monte santo. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Yo publicaré el decreto que Jehová ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y estas palabras es importante que las entendamos en el contexto. Está diciendo: yo, el Señor, he consagrado a mi rey en Sión, en mi monte santo. Yo he instalado a mi nuevo rey David para que gobierne. Yo, el Señor, lo he hecho. Él es mi rey y Él es quien va a gobernar. Y la tercera estrofa, mira la escena donde se traslada nuevamente a Sión. Y Él dice: el nuevo rey comienza: anunciaré mi decreto. Dice: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Era un documento oficial, contenía la palabra del Señor, donde le estaba diciendo al nuevo rey: hoy te invisto como nuevo rey. El rey era coronado. David había sido coronado como rey de Israel. Y en esa ocasión es engendrado en el aspecto como hijo suyo, en el aspecto de que David gobernaba y era su representante. De la misma forma que Adán era su representante, David en aquella teocracia era el representante de Dios y estaba siendo investido como representante de Dios. Gobierna en el nombre de Dios. Lo que hace, lo hace en el nombre de Dios. Y en consecuencia de eso, dice el versículo 8: pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. El rey del universo le está diciendo: te daré, David está recordando, te daré por herencia las naciones, como herencia tuya, como posesión tuya, todos los confines de la tierra. Todo lo que Dios ha creado será posesión tuya, David. Tú los quebrantarás. Como vara de hierro lo desmenuzará, como vaso de alfarero. Nota el contraste: vara de hierro con vasija de alfarero. La vara de hierro es fuerte, difícil de derribar. La vasija de alfarero acostumbraban, el pueblo de Israel acostumbraba a crear vasijas de barro, poner el nombre de las personas en las cuales
o las naciones que iban a perseguir y las derribaban para que recordaran la fragilidad con vara de hierro. Y el pueblo de Israel está diciendo: Dios tiene el control, no va a haber competencia, no va a haber forma en la cual el hombre pueda tomar el control del rey y de su pueblo, porque Dios es quien gobierna. El Salmo 2 nos quiere recordar: Dios aplastará la oposición y será victorioso sobre todos los reyes de la tierra. Y vamos a la parte de la estrofa final, donde el salmista le advierte a los reyes de la tierra: adoren al Señor y a su ungido. Debido a que adoren al Señor sirvan al Señor con su rey, su ungido. Dado que el propio rey había sido instalado por Dios, había sido llamado por Dios, había sido encomendado por Dios, ahora el salmista le recuerda y le dicen: reciban la amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor. En otras palabras, ríndanse, adoren a Él con reverencia, háganlos con gozo, háganlos con temor y temblor, adoren al Señor por su grandeza y su realeza. Él es digno. Honren al Hijo. Mira la palabra que utilice: besen al Hijo, para que no se enoje y perezca en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Eso era una práctica que continuamente hacían cuando iban donde el rey. Se inclinaban y besaban el anillo del rey, los pies del rey, la mano del rey, enseñar de sujeción a ese rey. Cuando una nación era conquistada, enseñar de sumisión, se arrodillaba ante el rey y besaba sus pies. Lo que está diciendo aquí precisamente el salmista es: reconozcan, reyes de la tierra, honren al Hijo para que no se enoje y perezca en el camino, y puedan ustedes recibir entonces la ira del rey. Ahora bien, aquí está diciendo: cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Los reyes de la tierra pueden conspirar y pueden traer contra el pueblo de Dios y caminar contra el pueblo de Dios todo tipo de manipulación humana, pero aquellos que confían en Dios, se refugian en Dios, esperan en Dios, tienen esperanza eterna. Y mira la palabra que él utiliza: se refugian. Hay lugares antibombas donde van y se refugian allí. Hay lugares en el cual nosotros como puertorriqueños nos refugiamos en medio de un huracán buscando nuestra esperanza. Y el Salmo dice: bienaventurados aquellos en el cual encuentran en Él su refugio. Tu refugio está en Dios, no importando las amenazas, no importando lo que se levante contra la iglesia. Nuestro refugio es el Señor. Ahora, cuando escuchamos por primera vez este salmo y lo leemos de una forma en su contexto, cualquiera puede pensar: pero yo pensaba que aquí estaba hablando acerca de Jesús. Yo pensaba que aquí estaba hablando acerca de su hijo. Sí y no. Hay un contexto inmediato que está hablando del rey David, pero hay una promesa donde se le está haciendo a todas las naciones donde él gobernará. Y el reino de David no tuvo como herencia todas las naciones de la tierra. David nunca llegó a los confines de la tierra, y este salmo le promete al rey los confines de la tierra. El gobierno de David se extendió desde el río de Egipto hasta el Éufrates. No todos los reinos de la tierra, pero aquí está dando una promesa de todos los reinos de la tierra. Ese reinado comenzó con el rey David, pero apuntaba al reinado perfecto y suficiente del Mesías. El pueblo de Dios fue exiliado. El pueblo de Dios, luego podemos ver en la historia, donde no pudo tener el gobierno que habló aquí,
Pero cuando nosotros vemos al Mesías que viene y que gobernará los confines de la tierra, el perfecto rey prometido que tomaría la descendencia del trono de David, nos hace sentido porque el Nuevo Testamento, en particular el libro del Evangelio de Mateo, comienza con un libro de genealogías. Y en el libro de las genealogías comienza hablando nacido del linaje de David. Jesús es el Mesías prometido del Salmo 2. Es el perfecto David que no pudo completar lo que el Mesías venidero perfecto iba a hacer. Por lo tanto, lo que está hablando el Salmo 2, lo que cita incluso el Salmo 2 es el salmo más citado en todo el Nuevo Testamento. Para que tengan una idea, el Salmo 2 se cita el doble de veces que otros salmos en el Nuevo Testamento, esperando al Rey y el Mesías. Así que podemos ver Marcos, Mateo nos dice lo mismo. Marcos dice: sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea, bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua vio los cielos que abrían y el Espíritu que descendía sobre él en forma de paloma, y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Hijo del Salmo 2. Él es aquel quien yo me complazco. En el monte de la transfiguración dice que allí estaba Moisés y estaba Elías, y se escuchó de igual forma la misma voz del Padre diciéndole a él: oíd, él es mi hijo, este es mi hijo. Y y cuando le miraron, solo vieron a Jesús. Cuando ya no vieron a Elías, ya no vieron a Moisés, solo vieron a Jesús. La voz le está diciendo: sométanse a él, obedézcanle a él. Ese es el hijo que habla el Salmo 2. Después de la resurrección, Jesús les dijo a sus discípulos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ahí comienza la encomienda del gran rey, donde toda la tierra y los confines de la tierra vendrán a adorar a nuestro Dios. La promesa del Salmo 2 está siendo cumplida en el momento en el cual el rey toma posesión, le da autoridad a su iglesia, y las naciones comienzan a someterse al rey. Hasta que el último enemigo, dice la palabra, que sea vencido, que es la muerte, y todo sea puesto por el estrado de sus pies. Dios, por medio de su ungido, está gobernando y está en control. Y dice su palabra en Efesios capítulo 1 versículo 20, que ese poder que obró en Cristo cuando resucitó de los muertos, lo sentó a la diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, de todo dominio, de todo poder, de toda autoridad en este siglo y en el siglo venidero. Pero pastor, pareciera que el mal está gobernando y el reino de Dios también. Sí, eso es lo que se conoce en la teología como el ya, pero todavía no. Es un reino que ya está presente, pero es un reino que esperamos en su consumación y en su plena manifestación de ese reino hasta que Él regrese. Ya Cristo reina. Las naciones están siendo sometidas a Él, no por medio de gobiernos humanos, por medio del gobierno de Dios a través de su iglesia en el corazón de los hombres. Dios sigue llamando a su pueblo, Dios sigue conquistando a las naciones. Apocalipsis capítulo 19 es una alusión del Salmo 2:9. Y lo que estudiamos y vimos este texto en la predicación de Apocalipsis 19, lo vimos hace unos meses atrás, está haciendo alusión del Salmo 2:9.
Vi el cielo abierto, apareció un caballo blanco y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero y con justicia juzga y hace guerra y está vestido de manto empapado de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos le seguirán sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y regirá con ella con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, del Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito que se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Mesías del Salmo 2. Ese es el que Salmo 2 dice que aplastará la cabeza y aquel que vendrá y herirá a las naciones bajo su ira. Así que la realeza de Cristo pone en cuestión todo tipo de amenaza contra Dios y su pueblo. En todas las esferas de la vida no hay forma en que el pueblo de Dios termine en derrota. Qué bueno que alguien entendió y dijo amén. Porque cuando vemos las circunstancias de la vida y vemos este mundo y vemos las noticias y nos quedamos pensando en eso sin entender el Salmo 2, pareciera que el mundo va a terminar y la iglesia en derrota. Pero aquí hay una promesa firme. Podemos seguir siendo fiel y obediente incluso cuando las amenazas, los problemas, los sufrimientos, el gobierno, el imperio se levante contra su iglesia. Porque Dios ha prometido gobernar y triunfar en cada batalla. Su reino es de Él, la venganza es de Él, el poder es de Él. Eso no significa que padezcamos persecución. Que no padezcamos persecución. Vamos a padecer persecución. Así que cristiano y amado hermano que estás aquí, tú profesas a Cristo, tú has confiado en Cristo, tú le perteneces a Él. No te sorprenda cuando venga la aflicción y el sufrimiento por causa de lo que has creído. Y yo te aseguro que si tú no has pasado todavía ningún tipo de persecución por causa de tu ser cristiano, es porque muy probable tú no has abierto tu boca para testificar de Él. Porque en el momento en que tú testificas la grandeza de la salvación de Cristo y el único camino a la salvación por Cristo y la soberanía de Cristo y la salvación en Él, hermano, usted va a padecer persecución en cualquier ámbito. Ámbito familiar, ámbito laboral, cualquier ámbito, usted va a padecer persecución por nombre de Cristo. En este mundo vamos a tener aflicciones. Si lo hicieron con el maestro, lo van a hacer también con sus discípulos. Lo vamos a ver. Pablo le dijo a Timoteo: en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente, todos los que quieren vivir piadosamente, padecerán persecución. La persecución es parte de tu testificar de Cristo Jesús. Jesús les dijo a los discípulos: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de mi justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes por seguirme padecerán persecución. Y no padecemos persecuciones ni ataques por imprudente. Es por confesar a Cristo. Porque hay gente que dice: ay, me están persiguiendo, pero te están persiguiendo por ser imprudente, por ser chismoso, por ser tramposo. Eso no es persecución del diablo, eso es consecuencia de tu pecado. Estamos hablando por causa del nombre de Cristo. Bienaventurados sois, porque de ellos es el reino de los cielos. En Juan capítulo 16 versículo 33: en el mundo tendréis tribulación, pero confíen, ya yo he vencido al mundo. Y ánimo, iglesia, al final el Señor, el Rey del universo, obtendrá la victoria mundial a través del Rey y su ungido. Jesucristo está cuidando a su iglesia, velando a su iglesia, limpiando a su iglesia, y su iglesia va a enfrentar persecución y los embates. Hermano, lo que queda por delante no van a ser días buenos. Lo que queda por delante van a ser días
de mucha persecución a la iglesia. Van a ser días de mucha resistencia a la verdad. Van a ser años de ataques frontales desde los que gobiernan hasta las religiones del mundo. Hermano, usted no se da cuenta de que el movimiento mundial anti Dios, anti agenda, en pro de la agenda liberal, ellos no tienen problema con ninguna religión excepto el cristianismo. Ellos no tienen problema con Alá, ni hablan de Alá ni de los musulmanes. El problema de ellos no es con la deidad. Ellos no tienen problema con lo que creen los budistas. Usted ve esta agenda liberal de filosofía anticristiana, de cambiar los roles. No es una agenda en contra de la religión o de Dios. Es una agenda en contra del Dios de la Biblia. Porque no tienen problema con otros que se llaman dioses que no ataquen la verdad de lo que ellos se sienten incómodos, lo aborrecen porque se está metiendo ese Dios de la Biblia. Es bien raro que usted vea un debate entre un ateo y un musulmán. Los ateos generalmente no hablan de los musulmanes. Dicen en el latín, monus sabi palu que trepa. No sé si eso es latín o árabe. El cristiano no responde con armamento y nuestra guerra no es espiritual. Los musulmanes sí. ¿Se da cuenta? La verdad de la palabra es lo que aborrece el mundo. El Dios de la Biblia es quien aborrece el mundo, es quien contraconspira el mundo contra todo lo que representa al Dios de la Biblia. Y hay gente que precisamente aborrece, dice que Dios no existe, pero aborrece a ese Dios de la Biblia. Y tú dices, pero si Dios no existe, ¿por qué tú estás tan agitado con ese Dios de la Biblia? Casi te sale una hernia hablando de mal de Él. ¿Por qué lo odias tanto? ¿Por qué lo aborreces tanto? Porque atenta contra lo que tú quieres. Y tú quieres ser Dios, y tú quieres estar en el trono, y las cosas no salieron como te gusta, y atenta contra el Dios de la Biblia. Quieres hacer lo que te da la gana, y atenta contra el Dios de la Biblia. Ese es el Salmo 2, versículo 1 y 2. Ese es el hombre, iglesia. Ese es el hombre. El hombre es aborrecedor de Dios por naturaleza. Y cuando ve el Dios de la Biblia, yo recuerdo hace unos años atrás compartir con un joven al Dios de la Biblia. Y él me dice, yo no creo en ese Dios, sino en el que me predica mi pastor. En muchos púlpitos el Dios de la Biblia no es predicado. No conocen al Dios de la Biblia. Que están conforme a una falsedad religiosa que no es el Dios de la Biblia, y cuando se encuentran con el Dios de la Biblia aborrecen al Dios revelado en las Escrituras, porque han creado a un Dios a su propia imagen, a sus propios deseos, a sus propios caprichos. Y cuando Dios se revela en la Escritura dice, no lo quiero, que no se meta en mi vida. Yo quiero hacer lo que a mí me dé la gana. Yo no quiero nada que ver con Dios. Y si tú estás en este lugar hoy y no estás en Cristo, quiero recordarte que le aborreces con todas las entrañas de tu corazón, porque eso éramos nosotros antes de estar en Él. Y quiero recordarte que la ira del rey está sobre ti, y que un día tendrás que presentarte delante de Él, y toda rodilla se doblará delante de su presencia. Unos antes de ir a su morada eterna por la gracia, y otros doblarán sus rodillas antes de ir a la condenación eterna por su justicia.
pero todos un día besarán los pies del Rey. Que puedas humillarte hoy ante la presencia del Señor y reconocer al Rey Mesías, el Dios que se hizo hombre, tomando el lugar de los pecadores, viviendo la vida de los pecadores sin pecar, recibiendo la ira de Dios, resucitando al tercer día, ascendiendo a los cielos y está sentado en su trono de gloria, gobernando las naciones. Ese es el Rey Mesías del Salmo 2. Ese es el Rey que está diciendo hoy: ven y besa los pies del Rey Mesías, el Dios de gracia que se entregó sin nosotros merecerlo, para que tú y yo en el día de hoy podamos decir, como dice el versículo 11 al 12, servid a Jehová con temor, alegraos con temor, honrar al Hijo para que no se enoje, utilizando una metáfora de lo que es el reinado y lo que representaba una conquista. Y perezcáis en el camino, pues inflama pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. La semana pasada vimos bienaventurados aquellos que se deleitan en su palabra. Y hoy terminamos en el Salmo Dios diciendo bienaventurados los que confían en el Mesías. ¿Se da cuenta cómo comienza este Salmo 1 levantando el estandarte de la palabra y inmediatamente Salmo 2 levantando el estandarte de la grandeza del unigénito Hijo de Dios, el Mesías? Que podamos vivir a la luz de su palabra contemplando la gloria del Mesías venidero del Salmo 2. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, que gobiernas todo y que estás en control de todo, Señor. Fuimos creados a tu imagen, pero, Señor, muchos te desprecian como en un momento dado nosotros también te despreciábamos. Muchos te niegan como nosotros en un momento dado también te negábamos. Pero, Señor, por tu Espíritu Santo, yo te ruego que tú puedas hoy abrir los ojos de nuestro entendimiento. Que tú nos puedas mantener humildes y fieles a ti, para que nuestra vida proclame, Señor, a este glorioso Mesías Salvador, Rey que conquistará y que reinará por toda la eternidad en las naciones de la tierra. Padre, que este salmo nos pueda llevar a encontrar nuestro refugio en ti. Que cuando conspiren los gobiernos, que cuando conspiren, Señor, aquellos en contra de tu pueblo y de tu verdad, nuestro refugio está en ti. Nuestro descanso está en ti, en tus promesas. En ti nos aferramos, Señor. Y que podamos, Señor, cada día esperar en lo que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. La verdad, la esperanza, el consuelo, el refugio de tu pueblo está en Cristo Jesús. El Salmo 2 nos recuerda, Señor, que aunque se amontonen, aunque conspiren, aunque ataquen, nuestra esperanza está en el Mesías, Rey que gobierna, coronado en gloria en el momento de tu ascensión. Y estás reinando y reinarás por siempre, Señor. Tu reino eterno por toda la eternidad. Que todas las naciones de la tierra contemplen tu gloria. Que todos los reyes de la tierra un día, Señor, se doblarán ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y toda lengua un día confesarán: Jesucristo es el Señor. Toda lengua confesará: Jesús es el Rey
que podamos contemplar la gloria del Rey del Salmo 2. Uno mayor que David, el que hizo los cielos y la tierra, pero que se hizo hombre. Contemplemos la grandeza de nuestro Rey, iglesia. Amén.